Muy bien, entonces vamos a iniciar con el módulo del día de hoy, que es el de geopolítica. Pues una vez más, bienvenidos todos a este nuevo módulo de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales. Considero que pues les digo, es un tema muy interesante para todos nosotros y más para lo que hemos estado viviendo en los últimos meses a nivel internacional. Insisto en que es bien importante y bien interesante que vayamos formando cuadros que se interesen en estas temáticas y sobre todo porque, pues como también lo hemos comentado, las dinámicas actuales en la política ya no pueden entenderse si no se analiza la perspectiva internacional. Entonces, el módulo del día de hoy será sobre geopolítica. Igual recordemos que, bueno, ya tuvimos nuestra primera sesión introductoria a las relaciones internacionales, que fue un bosquejo muy general sobre lo que son las relaciones internacionales, cuál es su campo de estudio, qué es lo que buscan las relaciones internacionales, hacia dónde se dirigen y por qué es importante entenderlas ahora más que nunca. El módulo pasado fue sobre teorías de relaciones internacionales, un módulo que sí tuvo mucho que ver con la parte teórica, evidentemente, de esta ciencia. Yo espero que no haya sido una sesión muy pesada. Igual ahí en el chat me lo pueden apuntar qué tal les pareció la sesión del sábado pasado. Vaya, al final creo que sí es muy importante entender estas teorías de las relaciones internacionales. Analizábamos pues lo que es la teoría del realismo, nada más haciendo un breve repaso, ¿no? ¿Qué era el realismo? Pues bueno, entender desde su perspectiva, entender que el Estado es el único que puede tomar las decisiones, es el único que tiene incidencia a nivel internacional, que bueno, vivimos en un mundo anárquico y como tal solamente los estados van a poder garantizar la seguridad y entender que las peleas son, pues es un escenario muy adverso, no es nada positivo por decirlo de algún modo, es una visión muy, pues muy que no es esperanzadora, simplemente es un tenemos que protegernos nosotros como Estado de los demás, tenemos que estar negociando, tenemos que velar por la seguridad, por nuestros intereses nacionales y se acabó. Tiene una visión muy pues, en cuanto a la militarización, en cuanto a a dirigir el presupuesto de un país a este ramo, y no considera como tal a la sociedad civil, no considera muchos de estos valores. Pues bueno, al final esa es la visión del realismo, ¿no? Después analizábamos un poco lo que era la teoría liberal, que esta, bueno, sería como la contraparte, y a pesar de que también considera que se vive una anarquía a nivel internacional, dentro de esta perspectiva teórica se considera pues, que hay que construir regímenes internacionales. ¿Esto a qué se refiere? A sistemas de leyes, a organismos internacionales que puedan ayudar a regular la situación, que puedan ayudar a entender cuál debería de ser la dinámica a nivel internacional, entender pues que no solamente se trata de velar por la seguridad, que hay muchísimos temas que se pueden analizar y que al final de cuentas, si todos nos ponemos de acuerdo, bueno, esa es la visión de esta teoría, vamos a poder salir adelante. Un caso muy concreto sería Naciones Unidas, ahí podríamos ver manifestada esta teoría ya en la vida real, que hay muchas críticas, por supuesto, que si la ONU tiene incidencia real o no, eso también es otra de las críticas, pero al final dentro de esta teoría no se descarta que se promuevan este tipo de foros y que no solamente sea la ONU, ¿no? Es solamente un ejemplo que yo estoy citando, hay varios, y al final se considera que también hay que, pues dentro de esta perspectiva, dentro de esta teoría,
que se tienen que involucrar a más actores, que no solamente son los estados-nación. Estas dos teorías que son las clásicas son como las que prevalecen incluso a la fecha y no solamente prevalecen por sí mismas, sino porque han dado pie a otras teorías. Y bueno, también analizábamos un poco lo que era la teoría constructivista, mediante la cual, pues bueno, entendíamos que, bueno, se hacía un poco el análisis de decir, pues un poco la crítica, un poco el decir, pues ok, se habla de interés nacional, pero ¿quién define el interés nacional? ¿Quién, o sea, es solamente el grupo dominante? Pues desde esta perspectiva lo es, ¿no? Se analiza muchísimo el tema de decir, bueno, hacia dónde estamos yendo realmente. ¿Estamos progresando solamente en discurso o es en hechos? El desarrollo de los pueblos, pues ¿en qué sentido va? Va en el sentido, tal vez, no sé, analizábamos un poquito el tema de López Obrador. Ok, López Obrador llega a la presidencia diciendo que él va a poner en su lugar a Donald Trump, que va a hacer de México un país digno frente a él. Al final, evidentemente no lo hizo. ¿Por qué? Porque analizado desde la teoría constructivista, pues ellos dicen que no va, pues que al final eso no iba a terminar pasando. ¿Por qué? Porque la política exterior de México tiene mucho que ver con la cuestión histórica, mucho con las élites que están dominando, en fin, ahí es como un poco donde pudiéramos ver analizada esta teoría que también revisábamos en la sesión pasada. Vimos también un poco, ya para hacer un repaso breve, la interdependencia, cómo es que hay países que son subordinados a otros, pero que al final se logran esquemas de cooperación. Y bueno, al final también vimos la de perdón, se me fue el nombre ahorita, la de la de la gobernanza global, que esa también es la más interesante y la cual yo les comentaba, que veía, o que a mí en lo personal me simpatizaba, me agradaba bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque al final es decir, ok, que se deriva de la teoría de la, pues sí, de esta teoría liberal, en la cual decimos que, bueno, los estados no son los únicos garantes, se tienen que involucrar a otros actores y lo importante aquí es ver cuáles son las áreas de oportunidad en las que se puede atacar las problemáticas y a partir de esta cooperación internacional, es decir, cuando todo mundo se pone de acuerdo, se pueden lograr buenos resultados. Y sobre todo es la que más me agrada a mí, porque vaya que tiene un enfoque municipal, tiene un enfoque local, y creo que si nosotros quisiéramos o pensamos entrar a la administración pública, si estamos en la administración pública o si nos interesa la cuestión pública, creo que es la teoría que mejor nos ayuda a entender y nos ayuda a comprender cómo deberíamos de resolver las problemáticas con una perspectiva global a nivel local. Entonces, es la que más me agrada a mí. Creo que es muy, muy interesante y sobre todo porque se pueden analizar bastantes banderas pues, de gran diversidad, ¿no? Desde temas de medio ambiente, lucha contra la corrupción, promoción de derechos humanos, promoción de democracia, son bastantes, ¿no? Tecnología, ciencia, es una visión muy, muy interesante y que creo que deberíamos de analizar más. Y que bueno, también cuando estemos hablando en la sesión 5 sobre cooperación e integración regional, también estaremos un poco hablando pues desde la perspectiva de esta teoría y también en la sesión 6 que es la de paradiplomacia, los gobiernos locales, también estaremos analizando la realidad desde esta teoría de las relaciones internacionales para poder entender mejor. Y bien, pues el día de hoy platicaremos sobre lo que es la geopolítica. Es algo, como les digo, muy interesante y es un módulo que espero que les guste mucho. Tiene bastante que ver con geografía esto, puede sonar muy obvio, sí tiene que ver con la geografía. Entonces, yo lo que les sugeriría es, si les coloqué algunos mapas,
Pero vaya, si ustedes aparte quieren ir viendo como mapas para no irse perdiendo, pues yo creo que sería algo muy bueno. Incluso mientras yo voy platicando sobre los temas, sobre lo que es la geopolítica, pues si ustedes quieren ir buscando aparte conceptos clave o ideas clave o todo esto, adelante. O sea, se los recomendaría bastante. Insisto, les coloqué algunos mapas para dar mayor claridad, pero bueno, si en algún momento se llegan a perder, en algún momento tienen alguna duda, pues pueden comentarlo en el chat, ¿ok? Así que, bueno, primero iniciaremos definiendo qué es la geopolítica. Entonces, es un término que, pues, puede ser que no sea tan común, pero, pues, es muy obvio, honestamente, lo que significa geopolítica. Simplemente vamos a dar unas ideas base y, como siempre, pues hay muchos teóricos que hablan sobre lo que es la geopolítica. Yo en este módulo decidí darle solamente unas ideas básicas, bueno, al menos en cuanto a la definición de geopolítica, sobre qué es, cómo podemos definirla y cuál es su campo de acción, el cual considero es muy interesante y se puede aplicar, pues evidentemente a nivel internacional, pero también a nivel, pues, nacional. Y bueno, podemos encontrar que la geopolítica, de acuerdo a varias definiciones, que insisto, son como, esto es una base, es la relación que existe entre la geografía, la política entendida sobre todo y más en el siglo XX-XXI, desde la visión de los estados-nación, la relación que hay con la historia y que incluso hay con la cultura. Es lo que a mí también me agrada bastante de la geopolítica. Digo, a mí me encanta la geografía, me encanta la política, pero también debemos de sumar estos factores que son el de la historia y el de la cultura, que tienen mucho peso, muchísimo peso en todo lo que compete a este estudio, ¿no? El de la geopolítica. Y bueno, como les comentaba, es importante conocer la cuestión geográfica. Aquí les coloqué un mapa que nos ayuda a entender mejor en dónde estamos ubicados y sobre todo nos ayuda a romper algunos paradigmas. Si se dan cuenta, este mapa tiene dos colores, uno que es un azul oscuro y el otro que es un azul claro. Y bueno, lo que representa el color azul claro es el típico mapamundi que nosotros hemos visto pues prácticamente toda nuestra vida. Este mapamundi es muy como el de la papelería, ¿no? El de azul claro. Cuando ibas a la papelería y pedías un mapita, pues te daban unos de estos y pues jamás nos hemos cuestionado, o bueno, a lo mejor como que luego lo damos por hecho que el mundo es tal cual así. Y en realidad pues no lo es. Y para muestra tenemos los colores azul oscuro. Eh, lo que está, por ejemplo, en la parte de arriba, que es la isla de Groenlandia, pues bueno, esta isla pues la vemos como muy, muy grande. ¿Cuál es Groenlandia? Pues bueno, es la isla que se encuentra en la parte del medio, la más grande. En el mapa mundi se ve gigante, pero en la vida real, pues no es así. O sea, Groenlandia es una isla chica relativamente. También vemos, por ejemplo, Rusia, que es la parte que se ubica del lado superior derecho. En Rusia, pues igual en el mapa mundi se ve muy, muy grande, ¿no? O sea, se ve gigante, pero ya en la vida real vemos que no es así. Incluso se ve, creo que es el país en el cual se nota bastante la diferencia. Vemos que hay mucho color azul claro y hay poco color azul oscuro. Pues bueno, ese es el verdadero tamaño de Rusia. Que sí, Rusia es el país que tiene mayor extensión territorial. Pero bueno, eso no deja de, pues, debemos de entender como muy bien cuál es su verdadero tamaño territorial. No es el que uno consideraría, al menos dentro del mapa, es más chico, es mucho más chico de lo que se considera. Entonces es como algo interesante, es algo que deberíamos de analizar dentro de este módulo, que a veces vemos la realidad de un modo cuando en realidad no es así.
y sobre todo en la cuestión geográfica. Y aquí les coloqué otro mapa que pudiera ser pues vaya, no es el típico mapa que tenemos, que siempre hemos usado, pero nos ayuda a entender mejor cuáles son los tamaños reales de los países. Al final, pues debemos entender que el planeta Tierra pues, es un globo, ¿no? Entonces, si nosotros extendiéramos este globo, definitivamente no se vería así. Si lo extendiéramos, se vería de esta forma. Entonces, esto es como bien interesante, porque aquí nosotros vemos el tamaño real de los países, vemos cuál es la cercanía que hay entre ellos, pero también podemos ver cuál es la lejanía que puede existir entre estos países. Entonces, insisto, es como un primer preámbulo para este módulo, entender que el planeta Tierra no es tal cual como nos lo pintan en los mapas, es más de esta manera. Entonces, solamente para que lo tengamos en cuenta y lo analicemos. Y bueno, cuando nosotros hablamos de geopolítica, entendemos que es la geografía, la política, entendemos la cultura y la historia. Pero a lo largo de la historia y desde que el ser humano existe, la geopolítica podría decirse que ha estado presente. Tal vez en el pasado no se estudiaba como tal, pero ha estado presente. Y sobre todo, ¿por qué? Porque, bueno, hay una serie de eventos, de características que nos permiten entender, pues, todo este fenómeno de la geopolítica. Ahora bien, la geopolítica tiene mucho que ver con los eventos más importantes que han pasado a lo largo de la historia. La geopolítica nos ayuda a entender estos momentos clave en los cuales la humanidad ha dado un salto. Entonces, podríamos decir que la geopolítica la pudiéramos estudiar desde que el ser humano aparece. Entonces, hay un concepto que se llama pivote dentro de la geopolítica. Los pivotes son como estos puntos clave en los cuales han sucedido hechos históricos, políticos, culturales, económicos, que han cambiado la historia de la humanidad. Así que el primer pivote que nosotros podemos encontrar en la historia de la humanidad está en África. ¿Y por qué es África? Pues bueno, por algo muy sencillo que es en este continente fue donde pues tal cual encontramos los primeros vestigios humanos. Entonces, el ser humano sale de este continente, del continente africano, y a partir de ahí inicia pues su expansión a lo largo del globo terráqueo. Entonces, es curioso ver cómo África representó pues el primer pivote a nivel mundial, y si ahora lo analizamos, África pues es el continente que está más afectado en cuanto a desarrollo a nivel internacional. Ahí nos damos cuenta cómo es que los pivotes van cambiando a lo largo de la historia y que no se van a mantener por siempre como, pues, como si fueran el principal pivote a nivel internacional. Los pivotes van cambiando a lo largo de la historia por diferentes motivos. Entonces, aquí está el ejemplo más claro y es África representó este pivote, pero bueno, con el paso del tiempo ya no fue así, porque al final, bueno, la humanidad se fue expandiendo, se fue yendo a otros lados, de África se fue a Asia, se fue a Europa, después por, bueno, la historia que ya conocemos, ¿no? Por Asia llegaron al estrecho de Bering, ahí cruzaron al continente americano los humanos. Es un proceso que tomó muchísimo tiempo, pero bueno, básicamente fue así. Otros que estaban en Asia se fueron para el sur, llegaron a Oceanía. Pues bueno, al final el estrecho de Bering, que es la unión que está entre Asia y América, o el continente asiático y el continente americano, pues se termina cerrando y ahí es donde se pierde todo contacto entre la humanidad. Y bueno, también por las cuestiones climáticas, la humanidad en un principio sí pudo pasar por ahí, pero después las condiciones climáticas fueron adversas y se cierra este paso. Ahí vemos también cómo la cuestión incluso del clima tiene que ver con la geopolítica.
Es algo muy interesante, es algo que no podemos perder de vista. Suena muy tonto, pudiera hacerlo, pero o puede sonar como lo damos por hecho, ¿no? La cuestión climática. Pero eso también ha jugado un papel importante dentro de la geopolítica y de la configuración de los países a nivel internacional, de todos los fenómenos políticos, incluso los fenómenos de guerra. Entonces, bueno, entendiendo que África fue el primer pivote de donde sale la humanidad, de donde nacemos pues, como personas, pues bueno, hay que tenerlo muy, muy claro. Pasamos a otro pivote muy importante que es el de Mesopotamia. ¿Qué es lo que pasa con Mesopotamia? ¿Por qué se consideraría otro de los pivotes de gran importancia y el que le sucedió a África? Pues bueno, porque entendemos que la humanidad sale de este continente, se empieza a sentar en otros lugares, se descubre, o bueno, el ser humano comienza a dominar el arte de la agricultura, se empieza a establecer, comienza a construir civilizaciones, los seres humanos se establecen en lugares donde tienen fácil acceso al agua, y aquí tenemos el caso de Mesopotamia. Aquí es donde la humanidad ya comienza, o al menos es el imperio que ya podemos considerarlo como tal, en el cual el ser humano ya se desenvuelve en una sociedad más compleja. Pero para llegar a esta complejidad, y por lo cual se considera Mesopotamia como uno de estos pivotes, tenemos la escritura. El desarrollo de la escritura fue algo que al imperio de Mesopotamia le dio este plus. Y aquí debemos entender otra cosa dentro de la geopolítica, y es que aquel imperio, aquel pueblo, aquel país que aporte un plus a la humanidad se va a convertir seguramente en uno de estos pivotes dentro de la geopolítica. Entonces, Mesopotamia, al momento en el que establece un sistema de escritura, da un paso adelante en comparación al resto de los pueblos que se estaban asentando. ¿Y por qué es esto? Pues porque, bueno, una vez que ellos comienzan ya con un sistema de escritura, comienzan a desarrollar sistemas más complejos. De hecho, los primeros códigos que se tienen, de los cuales se tienen conocimiento, ya códigos en cuanto a regulaciones, en cuanto al derecho, pues están aquí en Mesopotamia. En el pasado, pues bueno, la tradición oral pesaba al momento de definir cuáles eran las leyes, los pueblos, o bueno, las comunidades se reunían en torno tal vez a alguien que tomaba la última palabra sobre lo que se iba a decidir, pero ya en este imperio, con el desarrollo de la escritura, ya cambia la cuestión, porque ya no es solamente porque lo dice una persona, aunque bueno, todavía existía esa forma de pensar, pero ya estaba más establecido por escrito, entonces ya era más fácil de replicar, ya era más fácil que la persona, pues bueno, que se estableciera concretamente lo que era la ley. Entonces, aquí en Mesopotamia encontramos otro pivote que desplaza a África por completo. Vemos que la humanidad se establece, que se desarrollan leyes, que se desarrolla la cultura. Vemos todas estas cuestiones, ¿no? Y después, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, llega otro pivote, que es Egipto. Esto es por una cuestión que tiene que ver, sí, una cuestión de guerras que hubo entre estos pueblos, pero también una cuestión de tiempo. El imperio de Mesopotamia poco a poco empieza a decaer, empieza a entrar en guerras, empieza a entrar en conflictos, y después Egipto es el imperio que los termina sucediendo. Entonces, aquí vemos que el tiempo también es otro factor. No va a haber un imperio que pueda sobrevivir a toda la historia de la humanidad. Es un proceso muy natural que lleguen imperios, que lleguen nuevos imperios, que lleguen a su apogeo y que después caigan por diversas razones, ¿no? Entonces, este es otro de los factores que juega dentro de la geopolítica, el tiempo. Eso es algo muy clave también al momento de estudiar este concepto. Y bueno, para Egipto fue tal cual lo que sucedió. Egipto siguió desarrollando cultura, siguió desarrollando escritura, pero pues terminó desplazando al imperio de Mesopotamia. Y sobre todo porque Egipto logró hacer algo más importante que era, pues sí, se estableció en cuanto a agricultura,
pero también en cuanto al comercio. Ellos también, aunque no fueron los comerciantes, pues los mejores, sí empezaron con este proceso en el cual pues tiene mucho que ver con la historia de la humanidad. El comercio es algo que se desprende también, bueno, si lo analizamos desde la geopolítica, también se desprende de todo esto, ¿no? La relación que existe entre los pueblos, el hecho de que los imperios florezcan o decaigan, tienen también que ver con el comercio. Entonces, yo tengo a lo mejor algún recurso y lo empiezo a comerciar con otro imperio. Esto pues hasta la fecha se sigue dando. Tal vez ya no es como en esta época que, bueno, aquí se comerciaba tal vez este papel, ¿no? El papel o productos que se cultivaran, tal vez en esa época era esto, ¿no? Tal vez en esta época ya no tiene que ver el papel, pero bueno, ya hay otros recursos, ya hay otras materias primas, y hay otros servicios que se pueden estar comercializando. Entonces, Egipto comienza a destacar después de Mesopotamia. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Cuál fue el problema que tuvieron los egipcios? Que ellos no se adentraron al mar Mediterráneo. Ellos, por decirlo así, les dio miedo. O sea, ellos no supieron cómo dominar el mar Mediterráneo. Entonces, en esa época hubo otros pueblos que sí lo hicieron y que estos fueron los griegos. Entonces, después de los egipcios, el pivote, por así decirlo, se pasa a Grecia. ¿Por qué? Porque ellos eran pues una serie de pueblos que, como lo comentábamos en otro módulo, pues ellos no estaban integrados como estados-nación, como países, tal y como nosotros lo conocemos actualmente. Era una serie de pueblos, era una serie de islas y un territorio geográfico de muchas montañas. Entonces, estos pueblos, si no salían al mar, pues no iban a poder salir adelante, no iban a poder progresar. Incluso los griegos, pues no han sido un pueblo que se haya caracterizado por poder cultivar a gran escala. No quiere decir que ellos no cultiven, por supuesto que lo hacen, pero por la misma naturaleza geográfica no pueden cultivar. Entonces ellos sí deciden salir adelante, ellos sí empiezan a desarrollar tecnología para poder comerciar en el mar Mediterráneo. Así es como los egipcios son desplazados y los griegos comienzan a explorar el mar Mediterráneo. Ellos empiezan a hacer esta actividad y es algo muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, ellos introducen la tecnología tal cual de los barcos que pueden entrar a los mares y ahí es donde los egipcios quedan desplazados. Así que ellos son, dentro de la geopolítica, son los que empiezan a dominar el mar Mediterráneo, empiezan a entrar en contacto con otros pueblos y empiezan a generar otros esquemas muy interesantes de cooperación tal cual para la época. Y bueno, aquí les coloqué pues pudiera ser una imagen representativa de la época. Los griegos comerciaban en el mar. Entonces, esa fue la fortaleza que tuvieron, ese fue el aporte que ellos dieron y que más adelante veremos cómo este tema del dominio del mar tiene mucho que ver con la caída de imperios o con el progreso de imperios y cómo esto hasta la fecha nos ha marcado a nosotros como mexicanos. Entonces, en unos momentos veremos el por qué. Y bueno, insisto, el tema del comercio fue trascendental. Entonces, con los griegos, pues básicamente lo que se hace es explorar el mar Mediterráneo y empezar a ver las ventajas que se tienen en cuanto a dominar este espacio vital para ellos. Aquí podemos ver un poco en el mapa, bueno, está en inglés, pero fue el mapa que encontré con mejor definición. Ahí dice Greece, que es Grecia, vemos el Aegean Sea, que es el mar Egeo. Básicamente ese era como su campo de juegos, ¿no? De los griegos, pero ellos, insisto, comienzan a explorar más y más este mar. Este mar se vuelve su espacio vital, el espacio donde esta serie de pueblos comienzan a tener un dominio. Entonces, esto es como muy, muy interesante porque a partir de aquí se abre una nueva etapa. Ya no es Mesopotamia, ya no es Egipto y ya no solamente va a ser Grecia.
ya se va a entender la dinámica geográfica y política de la historia de la humanidad dentro de este mar. Y esto duraría por mucho tiempo. O sea, estamos hablando de que esto básicamente duraría unos 2000 años, básicamente. Por 2000 años, el mar Mediterráneo fue el espacio donde se desarrollaron los fenómenos políticos más importantes. Entonces, aquí, ¿qué es lo que podemos ver? El desarrollo de dos imperios, que sería el del Imperio Romano y el del Imperio Bizantino. El Imperio Romano, ¿cómo es que surge? Igual surge por influencia, en cierto modo, de los griegos. Culturalmente, si nosotros analizamos la arquitectura del Imperio Romano, pues bueno, vaya que tienen muchas influencias de los griegos. Ellos, los romanos, dan un toque diferente porque, bueno, se desarrollaron, se fueron separando, los romanos terminan venciendo a los griegos, es un proceso natural, pero los griegos jugaron un papel muy importante dentro del desarrollo de los romanos. De hecho, pues los romanos cuando se iban desarrollando, cuando eran un pueblo muy pequeño en Italia, pues vaya, los griegos ya estaban dominando todo el mar Mediterráneo. Entonces ahí volvemos a analizar este fenómeno que mientras algunos imperios están creciendo o están en su apogeo, otros no lo van a estar. Y conforme van pasando los años, algunos imperios van a caer, otros se van a desarrollar, otros nuevos van a llegar, otros se van a mantener. Entonces es otro fenómeno muy interesante dentro de la geopolítica. Y vemos que los griegos son desplazados por los romanos, a tal punto que el mar Mediterráneo lo llegaron a nombrar como el Mare Nostrum en latín, o sea, nuestro mar, tal cual es como los romanos lo llegaron a considerar. Y sus barcos, pues bueno, eran los que podían navegar en todo el mar Mediterráneo, pero jamás pudieron ir más allá de lo que es España, jamás se adentraron al Atlántico. ¿Por qué? Pues porque las corrientes marítimas, por las cuestiones climáticas, por las cuestiones tecnológicas, no contaban con suficientes herramientas para poder dar ese paso al océano Atlántico. Entonces, por eso es que el mar Mediterráneo se consolida por 2000 años básicamente como este espacio donde interactúan los diversos imperios, los diversos pueblos. Entonces, el océano Atlántico es como si fuera un gran muro para esa época. No había más allá del mar Mediterráneo. El Atlántico pues era algo inexplorable. El que se aventara a irse para allá sabía que no iba a poder sobrevivir por una cuestión de tecnología. Así que esto también tiene mucho que ver con la geopolítica. Y como les comentaba, también estaba el Imperio Bizantino, que es la imagen que tenemos a la derecha, ¿no? Abajo a la derecha. El Imperio Bizantino, ¿de dónde surge? Pues es un imperio que se desprende básicamente del Imperio Romano. En algún punto el Imperio Romano era tan grande que tuvo que ser partido a la mitad, la parte oriental y la parte occidental. La parte oriental es el Imperio Bizantino, lo cual actualmente comprende los países de Grecia, de Bulgaria, de Turquía, de Israel, de Líbano, de Egipto, toda esta parte, ¿no? Que está al este del mar Mediterráneo. Y el imperio de Occidente, pues son los países que actualmente son España, Portugal, Francia, Italia, un poco de Alemania, un poco pues de Suiza y en los Alpes, toda esta zona, ¿no? Y el norte de África. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este imperio, con el imperio romano de Occidente? Termina cayendo. Y el que sobrevive, pues es el de Oriente, es el bizantino. Entonces, aquí vemos que de nuevo surge otro pivote, que es Constantinopla. Constantinopla era la capital de este imperio, del imperio bizantino, y que todavía hasta la fecha esta ciudad sobrevive. Ya no se llama Constantinopla, se llama Estambul. Y bueno, aquí esta ciudad pues ya es de Turquía. Entonces es algo como muy interesante cómo esta ciudad hasta la fecha sigue existiendo. Esto se puede explicar desde la cuestión de la geopolítica. Ahora veremos por qué. En esa época, como decíamos, el mar Mediterráneo
era pues el mar que dominaba, en el que se desarrollaba toda la cuestión política, histórica, social, económica. Y la capital del Imperio Bizantino pues era Bizancio, y era esta, bueno, lo vemos en la imagen superior izquierda, tal cual esto era Bizancio. Bizancio, pues era, por decirlo así, una pequeña, muy, muy pequeña península. Se le conocía como el Cuerno de Oro. ¿Y por qué la importancia de esta ciudad en la historia de, al menos de la humanidad de esta época? Pues porque, bueno, tenemos que esta ciudad se encuentra ubicada justo en un paso muy importante para el comercio. Es el punto donde se unen Occidente y Oriente. En este lugar es donde el comercio se dio entre todas estas regiones. Incluso a este lugar llegaba mercancía que era de China para poder después llegar al resto de Europa. Y materia prima que era de Europa se iba, pasaba por este punto para irse a Oriente, ¿no? Entonces, ellos incluso no solamente dominaron el comercio a nivel, pues, a nivel tierra, también lo hicieron a nivel mar. Por este lugar pasaban todos los barcos que iban del Mediterráneo, ahí lo podemos ver en el mapa de abajo, el Mediterráneo, iban para el Mar Negro. El Mar Negro es, si vemos el mapa, encontraremos que está el mar Mediterráneo, que es todo lo que está rodeado por lo naranja, básicamente, y arriba vemos otro mar, ¿no? Una especie como de óvalo. Ese es el Mar Negro. Pues bueno, los bizantinos también exploraron este territorio y el comercio también lo hacían con los pueblos de estos lugares. Entonces, ellos se encontraban justo en el punto más importante del comercio a nivel internacional de esa época. También vemos que las cuestiones políticas, incluso las decisiones más importantes se llegaron a tomar aquí. ¿Por qué? Porque el resto de los países, bueno, no de los países, de los territorios de Occidente, que es lo que actualmente es España, Francia, Italia, pues vaya, estos territorios habían sido tomados por los bárbaros, fueron conquistados y fue un caos en estas regiones. Y mientras todo era caos y destrucción durante algún tiempo, los bizantinos no, ellos seguían escribiendo leyes, ellos seguían en el tema del comercio, incluso algo que prevalece hasta la fecha de ellos, además de la ley, son los tenedores. Los tenedores fueron desarrollados como tal en este imperio, en el imperio bizantino. Entonces ahí vemos la trascendencia que tuvieron todos ellos y en algo tan sencillo y que prevalece hasta la fecha. Entonces, toda la cuestión política, cultural, geográfica y demás se daba en este punto. Aquí era el punto clave de toda la historia de la humanidad para esta época. Y bien, ¿qué es lo que pasa? Aquí vemos el desarrollo de otro pivote que es muy importante para la historia y que hasta la fecha prevalece, perdón, y es el de Medio Oriente. Medio Oriente igual aquí lo podemos ver en un mapa actual, representaría pues estos países y este pivote, aquí es como una crítica que se ha hecho a veces dentro de la geopolítica, y es que se analiza la historia desde la perspectiva o desde la visión europea. Entonces, por eso es importante destacar este pivote para entender un poco más qué es lo que ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad y que vaya que esto impactaría a lo que había sido en un momento, pues el Imperio Bizantino. Pues bien, vemos que dentro de este pivote se desarrolla tal cual lo que serían los pueblos musulmanes. Estos pueblos musulmanes se desarrollan por ahí del año 600, ya después de Cristo, empiezan a crecer bastante, empiezan a tener una visión de conquista, una visión de expansión territorial, y aquí lo podemos ver en el mapa, ¿no? Donde dice Arabia es donde empieza a establecerse esta serie de pueblos, pero poco a poco van conquistando territorio. Y si nos damos cuenta, este territorio crece de manera muy rápida. O sea, Arabia, la muerte de Mahoma en el 622 al 632 era pues solamente lo que está en naranja. Pero para el año 750 ya es
todo lo que está marcado, ¿no? Lo de conquistas omeyas con un naranja un poco más, pues más desvanecido, y vemos que el mar Mediterráneo está rodeado básicamente. Esto, ahí te habla, pues lo que decíamos, ¿no? El mar Mediterráneo era el punto, este pivote tan estratégico, pero ante otro pivote que es el del Medio Oriente, comienzan a rivalizarse estos dos puntos, ¿no? Vemos cómo empieza este choque de civilizaciones, vemos que estos pueblos ya tienen otra religión y pues empiezan los conflictos, ¿no? No solamente en cuanto a la política, sino también a la religión. Los musulmanes llegaron a dominar España. España estuvo conquistada por estos pueblos por mucho tiempo y esto también prevalece hasta la fecha en nuestro lenguaje. Unos ejemplos muy sencillos serían almohada. O sea, almohada es una palabra de origen árabe. Reloj también es otra palabra de origen árabe. Ojalá es otra palabra de origen árabe. Esto lo podemos ver hasta nuestras fechas. Esto también tiene que ver con el dominio de los pueblos y con la geopolítica, con todo el impacto cultural que se generó. E incluso me atrevo a decir que hoy podemos ver que esta incidencia de Medio Oriente en Europa todavía prevalece y lo vemos hoy más que nunca en cuanto a la población que está creciendo en el continente europeo. Si uno va ahora a Europa, es impresionante ver cómo te encuentras en la calle a personas, a mujeres que usan uno de sus velos, ¿no? Sí, se cubren la cabeza. Esto, me acuerdo que cuando llevé esta materia nos decían, a ver, los conflictos entre europeos y árabes no son nuevos. Esto ya tiene mucho tiempo y seguirán prevaleciendo seguramente. ¿Por qué? Por una cuestión de geopolítica y es los pueblos árabes naturalmente se han expandido en este territorio y naturalmente van a terminar chocando en algún momento, como ya ha pasado. Tal vez ahora ya no es un conflicto de guerra como en esa época, o al menos no uno tan violento como en esa época, pero la cuestión cultural, vaya que se está dando. Entonces es algo como muy curioso, es algo que debemos de analizar, insisto, también desde la perspectiva de la geopolítica, y es por una cuestión geográfica. O sea, ellos pues necesitan crecer, necesitan expandirse, ¿y con quiénes van a chocar primero? Pues con los europeos. Así que bueno, los árabes llegan a luchar contra el imperio bizantino, pero no van a ser el único pueblo que luche contra los bizantinos. Y por el otro lado, en España, pues bueno, conquistan todo ese territorio, llegan a luchar contra los francos y ahí es donde son detenidos. Básicamente aquí lo que conoceríamos como los imperios de Occidente, o sea, Francia, Italia, bueno, no era como tal todavía Italia, pero toda esta serie de pueblos, los pueblos alemanes, los polacos, todos ellos empiezan a ser encapsulados, ¿no? Entonces es algo como muy curioso y que definirá el futuro de la historia. Y bueno, aquí también debemos analizar otro aspecto de la geopolítica que tiene que ver con la cultura. Y es, pues bueno, estos pueblos, los árabes, se han visto como si fueran unos bárbaros, ¿no? O sea, como unos que no tienen educación, como unos pueblos que solamente llegan, hacen guerra y demás. Pues bueno, al menos los musulmanes de esta época no eran así. De hecho, ellos comienzan a desarrollar un sistema de universidades y estas universidades eran públicas. O sea, mientras otros países estaban en guerra y demás, pues ellos no. O sea, ellos sí tenían un sistema bien establecido en cuanto a las universidades. No fueron las primeras universidades si lo comparamos con las escuelas de los griegos, de los romanos, pero aquí ya se empieza a tomar más en serio y más a promover la cultura de los pueblos. Entonces, muchos de los textos que nosotros tenemos como de filósofos griegos sobrevivieron gracias a estos pueblos árabes, gracias a que ellos los estudiaron. Imagínense, del griego los tradujeron al árabe y más adelante del árabe serían ya traducidos a idiomas que son como de los nuestros, no en lenguas romances. Entonces es algo muy curioso y que no mucha gente sabe.
Pues bueno, esto también tiene que ver con por una cuestión de geopolítica, y es, ellos comenzaron a dominar estos espacios, y al dominar estos espacios, pues van a tener, van a promover el desarrollo de la cultura de acuerdo a sus estándares. Entonces es algo como muy curioso. Vemos también el álgebra, o sea, el álgebra pues es algo que también desarrollaron estos pueblos. ¿Por qué? Pues porque si ya están establecidos, ya tienen un dominio, ya tienen el suficiente tiempo para estar desarrollando pensamiento, para estar desarrollando ideologías, para estar desarrollando todo esto. Entonces, aquí vemos otro de los, otra de las razones por las cuales consideraríamos que esto se trata de un pivote, porque al final se está desarrollando ya ciencias, se está desarrollando tecnología, ¿ok? Bueno, vienen lo que serían los conflictos entre estos pueblos, entre los musulmanes y los europeos. Comienzan las cruzadas. Esto de las cruzadas, pues igual puede llegar a ser como muy criticable. También existen muchas leyendas negras en cuanto a las cruzadas, pero aquí algo muy sencillo y algo que podemos analizar desde la perspectiva de la geopolítica es, pues se encuentra como, por decirlo así, un estire y afloje entre los europeos y entre el mundo cristiano y el mundo musulmán. Y que bueno, sí es cierto que muchas de las personas que iban a luchar estas guerras lo hacían por motivos religiosos, por supuesto que sí, muchos sí lo llegaron a hacer de manera piadosa, pero muchos otros no. Entonces, muchos lo hicieron por cuestiones completamente políticas. Y se trató más que nada de esto, de una cuestión política. En un principio las cruzadas fueron exitosas, dependiendo el bando del que se viera, pero ya con el paso del tiempo fueron pretextos simplemente para promover guerras y poder conquistar territorios, y cada vez fueron más débiles. Aquí les hago un paréntesis. Si pueden conseguir este libro que se llama Las Cruzadas vistas por los árabes, de Amin Malouf, es un libro muy, muy bueno que nos ayuda a entender tal vez un poco. Recuerdan en la clase pasada, hablábamos sobre la teoría del poscolonialismo, de cómo es que todo se ha visto desde la visión occidental. Pues bueno, este libro nos ayuda a entender un poco desde la visión de los pueblos árabes, cómo es que ellos vivieron las cruzadas. O sea, uno pudiera decir, pues es que los malos han sido los árabes, ¿no? Pues vaya, es una cuestión histórica, no es que haya buenos y malos, simplemente hay visiones diferentes, visiones distintas, y va a depender mucho desde qué pueblo esté hablando. Y ellos también dieron buenos aportes a la historia de la humanidad, como ya lo estuvimos analizando. Así que bueno, dentro de estos conflictos de las cruzadas, empieza más como este estire y afloje entre ambos pueblos, y el mar Mediterráneo sigue siendo el centro donde se toman estas decisiones. Llega otro pueblo que es el de los turcos selyúcidas. Estos pueblos no son musulmanes, esto hay que dejarlo muy claro. Incluso hasta la fecha no se llega a creer que los turcos son lo mismo que los árabes. O hasta cuando hablaba en el módulo de storytelling y así o del soft power, de las novelas turcas, muchos llegan a creer que estas novelas son árabes, y no son árabes. O sea, son un pueblo diferente, son un pueblo que habla turco, que sí son musulmanes en cuanto a religión, pero no son un pueblo árabe. O sea, ellos no hablan árabe. Así que ellos irrumpen en Medio Oriente, en todo este pivote, y comienzan a conquistar el territorio. Ellos son los que terminan venciendo al Imperio Bizantino. Ellos son los que actualmente pues dominan ese territorio. Los turcos selyúcidas, son tal cual los antepasados de los turcos modernos. Y bueno, en cuanto toman la capital, que era Constantinopla, llega algo bien interesante, y es todo el comercio que existía entre Europa y Asia se termina cerrando. Ya no existe este comercio, porque ellos deciden tomarlo todo, y ellos no deciden abrir este paso, sobre todo para los europeos. Así que Europa se queda aislada, se queda completamente aislada. El mar Mediterráneo, pues básicamente ya les pertenecía a estos pueblos. Sí existía una lucha entre pueblos cristianos europeos y los pueblos turcos otomanos,
pero al final los europeos ya no contaban con el suficiente poder para dominar lo que era el mar Mediterráneo. Así que bueno, aquí ¿qué es lo que pasa? Si el mar Mediterráneo ya no puede ser dominado, pues es momento de emprender. Y ahí es donde empieza otro pivote que es el del Océano Atlántico. El Océano Atlántico se vuelve otro referente que duraría unos 400 años básicamente, de donde se estaría manejando el futuro de las naciones. Y aquí es bueno, pues ya que el mar Mediterráneo ha sido tomado, pues bueno, tenemos que adentrarnos hacia lo que es el Océano Atlántico. ¿Por qué? Pues porque nosotros queremos llegar a comerciar con Asia y si no lo hacemos, o sea, los turcos, los otomanos ya no nos dejan pasar por ahí. Así que tenemos que darle la vuelta al mundo y ahí es cuando se emprende esta búsqueda, ¿no? De abrir estas rutas comerciales. Y oh sorpresa, pues cuando deciden emprender estos caminos, pues se encuentran con un nuevo continente que es el continente americano. Aquí se abre una etapa nueva y gracias a que los turcos conquistan el imperio bizantino, es que, pues bueno, el continente americano, por decirlo de algún modo, es descubierto, ¿no? Si lo vemos, haciendo otro paréntesis, si lo vemos desde la visión de la teoría del poscolonialismo, podrán decir, bueno, pues es que no es que nos hayan descubierto, o sea, nosotros ya existíamos, es una forma muy eurocentrista de ver la historia y demás. Ok, sí, debemos de reconocer esa visión, pero bueno, también debemos entender algo y desde la teoría realista es, pues que en este continente la cultura no se había desarrollado al nivel de los europeos o de los imperios en Asia. Es un salto muy distante, muy, muy largo. Y los imperios que existían aquí, por supuesto que tenían sus aportes, pero no eran equivalentes. Entonces, eso es donde nosotros pudiéramos analizarlo como esta visión. Y bueno, ya una vez que se descubre América, empieza a abrirse esta cuenca, este pivote del Océano Atlántico. Y aquí empieza un fenómeno bien interesante y que, insisto, hasta la fecha prevalece, y es durante esta época, pues tanto el imperio español como el imperio británico deciden lanzarse a los mares para poder comercializar. Pero aquí entran dos visiones diferentes y que van a terminar chocando y que, insisto, llegan hasta nuestros días. Y son dos visiones, esto también es un aporte de la geopolítica. Hay un concepto que se llama epirocracia. ¿A qué se refiere esto de la epirocracia? Pues bueno, los españoles, cuando deciden lanzarse al Océano Atlántico, descubren el continente americano y demás, y bueno, una vez que descubren todo este territorio, deciden establecerse, construir su imperio, empezar a gobernar directamente. Incluso pues tenemos lo que fueron los virreinatos, ¿no? El de este territorio era el virreinato, o sea, el virreinato de la Nueva España, ¿no? Entonces era como algo bien, bien curioso, teníamos otros virreinatos al sur, pero vaya, al final de cuentas se establecen los virreinatos que son una extensión de este territorio. Así que podemos hablar tal cual, que igual les dejo aquí de nuevo el concepto por si es que no lo apuntaron, que es epirocracia. Se los voy a apuntar en el chat. Epirocracia, tal cual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta visión de la epirocracia? Es decir, yo como imperio quiero dominar, pero sobre todo territorialmente. O sea, yo quiero que aquel lugar donde llegue voy a establecer mi gobierno, voy a establecer mis leyes, voy a establecer mis costumbres, voy a establecer mi idioma, voy a establecer mi religión, todo. O sea, de una manera muy, muy concreta en el territorio. Eso es la epirocracia. Y eso es lo que promovió la Nueva España. Incluso a tal punto de que, bueno, también llegaron a Filipinas. Los españoles decían durante esta época que era el imperio donde nunca se ponía el sol. Y aquí lo vemos también en México, como en Veracruz. Pues el primer ayuntamiento que se establece es ahí, en Veracruz, ahí donde está
Gerardo. Ahí es donde se establece el primer ayuntamiento. Esta es una visión completamente epirocrática. ¿Y cuál es la diferencia con el Imperio Británico? Pues que está el otro concepto que es la talasocracia, que igual aquí se los voy a apuntar para que no lo pierdan, ¿no? O sea, la talasocracia, ¿qué es esto? Pues bueno, la talasocracia es el dominio de los mares. El imperio de los británicos a eso le apostó. Ellos, no, ellos dijeron, a ver, o sea, nosotros sí ya sabemos que hay un nuevo continente y demás, pero nosotros no nos vamos a establecer territorialmente allá. O sea, nosotros no queremos dominar el territorio, nosotros queremos dominar los mares. Y ese fue como el conflicto que hubo entre españoles y los ingleses. Y pues bueno, ahí tenemos la época de los piratas. Los piratas, ¿qué hacían? Pues los piratas saqueaban todas las naves, los galeones españoles, les quitaban todas las riquezas y se los quedaban. Y está completamente documentado que los ingleses le pagaban a los piratas para que hicieran eso. Entonces, incluso hay muchas películas, ¿no? Una que es como la más popular, tal vez Piratas del Caribe. O sea, Piratas del Caribe tiene mucho que ver con esa época de la historia y tiene que ver con la talasocracia. No sé si ustedes hayan visto esa película. A mí me gusta mucho usar referencias de películas porque es más ilustrativo. Si se dan cuenta, dentro de estas películas, pues no se habla tal cual de dominar territorios. Y cuando ellos llegan como a aldeas y demás, son aldeas que están pues pegadas al mar o tienen sus establecimientos, tal vez en cuevas, en lugares inhóspitos, pero no se adentran más allá de los territorios. Igual y llegan a islas, establecen bases, pero hasta ahí no buscan que se generen gobiernos territoriales fuertes, imperios de tierra, ¿no? Y esa fue la visión que tuvieron los ingleses. Ellos solamente buscaban decir, bueno, pues yo lo único que quiero es colocar algunos puertos en lugares estratégicos y con eso me doy por bien servido, porque sé que en esos lugares yo voy a poder descansar, yo voy a poder comerciar y hasta ahí. Lo que pase en tierra adentro a mí no me importa, no me interesa e incluso pues como el mar es mi dominio, pues todos los que vayan pasando por el mar, pues voy a tener que voy a mandar a mis piratas para quitarles toda la riqueza. E incluso los piratas llegaron a ser parte de la realeza inglesa, les daban títulos nobiliarios y muchas veces les daban salvoconductos a los piratas. Así que cuando los españoles los querían detener, pues decían como, yo soy inglés, ¿no? Entonces lo mandaban para Inglaterra y una vez que llegaban a Inglaterra, pues los liberaban. Entonces, fueron muy mañosos los ingleses, por supuesto que sí. Esto es una cuestión de la geopolítica, ¿no? O sea, ¿a qué le estás apostando? ¿A construir un imperio en la tierra o a construir un imperio en el mar? Y aquí tenemos unos casos que hasta la fecha prevalecen en cuanto a la geopolítica, y es este pequeño país que se llama Guyana, que está encerrado en un cuadrado, el que está en el cuadro es rojo y el país está como en color naranja. Ese país está pegado a Venezuela, casi nadie habla como de Guyana, pues bueno, es un país que se estableció por esta visión talasocrática de, a ver, entonces, así es. Ah, mira, muy bien, esto es como un muy buen aporte de Luz del Carmen Ledesma. Las 13 colonias es una visión completamente talasocrática. Por eso se quedaron en el Atlántico. O sea, por eso es que los ingleses no quisieron entrar más allá. Ellos lo único que les interesaba era tener puertos donde pudieran comerciar y se acabó. Hasta ahí. O sea, no había más. Ellos no les interesaba lo que pasaba mar adentro, bueno, tierra adentro, perdón. Los franceses, por ejemplo, ellos sí tenían una visión epirocrática. Hasta la fecha todavía esto lo podemos encontrar en Canadá, en Quebec, por ejemplo, ¿no? En Montreal, que son lugares donde hasta la fecha se habla francés. Los franceses dijeron, nosotros tenemos que establecernos territorialmente, se fueron hacia el sur, llegaron hasta Luisiana, lo que actualmente es Luisiana en pues, el estado, ¿no? En Estados Unidos. Ellos dominaban todo ese territorio.
A los ingleses no les importaba, ellos no buscaban tener el dominio de la tierra, solamente con tener un puerto, con eso les bastaba. Y aquí, regresando un poco a lo que decíamos, y muy buen aporte, Luz, la vez muy, muy bueno, este, este país, pues bueno, es un país muy pequeño, muy chico. Les coloqué un mapa de la densidad poblacional, es decir, del número de personas que hay territorialmente, así como concentradas. Vemos que el mapa está básicamente pues, vacío, o sea, solamente un puntito ahí muy oscuro, y es la capital, que es Georgetown. ¿Y qué es lo que pasa con Georgetown? Pues es un puerto básicamente, no hay mucha población, se nota tal vez la arquitectura de influencia inglesa, pero jamás pensaron en adentrarse más allá. Entonces es como un caso muy curioso que hasta la fecha prevalece y es uno de los enquistes de los ingleses. Otro país sería Belice, que está pegado a México. Belice, ¿cómo fue que cómo surge este país? Pues vaya, es porque los piratas se establecieron ahí. Era un territorio que no tenía como mucha, no se conocía muy bien por parte de los españoles, además que era un territorio que no servía mucho para la agricultura, o sea, una visión epirocrática, y pues los ingleses dijeron, bueno, pues no queremos cultivar, solamente queremos comerciar ahí. Entonces ahí mandan a los piratas. Este es un territorio que sí es arrebatado a la Nueva España y hasta la fecha sobrevive. Entonces es esta visión de la talasocracia que es muy interesante y que todavía hasta la fecha prevalece, ¿no? Y bueno, aquí ya me voy a ir apurando un poco más. ¿Qué es lo que pasa después de todo esto? Pues básicamente el imperio español empieza a decaer, el imperio inglés empieza a crecer. En Europa los países ya empieza el concepto de Estado-nación y empiezan las guerras, empiezan los conflictos dentro de estos pueblos, y se establece lo que es el Congreso de Viena en el año de 1819. A partir de este Congreso pudiéramos decir que nace como tal ya la geopolítica, o sea, ya como ya algo serio, ya algo que se estudia bien. En este Congreso, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, los diferentes estados-nación empiezan a entrar una serie de conflictos de decir, bueno, ¿y cuál es tu territorio? ¿Cuál es mi territorio? Yo llego hasta aquí, yo llego hasta acá. O sea, todas estas reconfiguraciones geográficas pues quedan muy bien establecidas ya dentro del Congreso de Viena. Aquí es donde ya se delimitan bien las fronteras de estos países, donde se ponen de acuerdo, donde deciden partir el continente europeo entre todas las potencias del momento. O sea, esto es una visión pues que sí tiene mucho que ver con la epirocracia, por supuesto que sí, pero a partir de aquí ya se empieza, insisto, a analizar la geopolítica como ya como algo serio, como un estudio. Aquí les coloco un mapa de la época. Si vemos Reino de Prusia, adentro vemos muchos colores. ¿Esto por qué es? Porque Alemania, bueno, lo que actualmente conocemos como Alemania, pues no se consolidaba como un Estado-nación tal cual como lo conocemos ahora. Eran una serie de reinitos que se estaban peleando entre ellos y luego llegaban otros y, o sea, era un relajo, ¿no? Así que a partir de este Congreso de Viena, pues es cuando se decide ya establecerse como tal el reino de Prusia, de decir, ok, ya vamos a dejar de pelearnos entre nosotros y vamos a hacer un Estado-nación. Ya hay que dividir nuestro territorio. Vemos aquí otros como el Imperio Austriaco, el Imperio Ruso, el Reino de Francia, el Reino Unido, y pues bueno, sobre todo este Congreso de Viena. ¿Por qué se dio? Pues por Napoleón Bonaparte, porque, o sea, fue todo un caos en Europa después pues de que este militar empezara a conquistar todo el continente. Ahí es cuando ellos deciden ponerse de acuerdo y deciden emprender como una nueva etapa dentro de la historia. A partir de este Congreso de Viena y que ya están delimitados los países, pues empiezan a voltear a otros lados, como lo sería más adelante África. O también empezarían a hablar sobre el Imperio Otomano. A partir de esta época, los europeos comienzan, o sea, esto ya es 1819 y vemos que ahí sigue el Imperio Otomano. Los europeos y los rusos deciden, bueno, ya que están bien organizados,
empiezan una serie de guerras para expulsar a los otomanos de lo que sería su territorio, por así decirlo, su continente, o sea, una visión completamente geopolítica, ¿no? De decir, esta es nuestra zona de influencia, este es nuestro territorio y esto nos ha pertenecido por mucho tiempo. Tú llegaste aquí a invadirnos, pero ahora nosotros te vamos a sacar de este lugar, ¿no? Entonces, a partir de aquí, vuelvo a decirlo, se reconfigura muchísimo todas estas cuestiones. Y también hay otro caso bien interesante que es, ya se empieza a estudiar de una manera aún más profesional la geografía. Y aquí tenemos a Alexander von Humboldt, que bueno, ¿quién fue Alexander von Humboldt? Fue un científico alemán, un geógrafo, un cartógrafo de la época. Y bueno, su hermano estuvo muy metido en el Congreso de Viena. Entonces, aquí lo que ellos decían es, si nosotros queremos dominar el espacio geográfico, necesitamos conocer en dónde estamos ubicados y no solamente en Europa, lo necesitamos hacer en el resto del mundo. Y pues Alexander von Humboldt estuvo viajando por todo el mundo haciendo mapas. Él estuvo durante algún tiempo aquí en México, fue uno de los países que más le maravilló, dejó una huella muy, muy fuerte a tal punto que, bueno, la comunidad alemana lo reconoce muy, muy bien. Los colegios alemanes aquí en México son el colegio, el Humboldt, que está en Ciudad de México y hay otro en Puebla. Entonces, o sea, ahí se nota mucho la incidencia que dejó este personaje, es un sello, ¿no? Y él se dedicó a estudiar el territorio, y esto es como un paréntesis en cuanto a la geopolítica ya aplicado en México. Él empezó a hacer los mapas de México. Antes de él sí existían mapas, pero no eran muy buenos, o sea, pues no eran profesionales, por así decirlo. Entonces, esto deja un precedente bien importante para los europeos y que más adelante a nosotros nos costaría muchísimo. Y no solamente para los europeos, también para los Estados Unidos. Y aquí es donde viene una de las enseñanzas más grandes y que por lo general llego a hacer como reflexión, sobre todo la hice cuando fue el curso de Historia de México, que es, bueno, ¿por qué México pierde todo el territorio del norte? Pues porque aquí no se había estudiado la geopolítica como tal. No existían mapas, no se tenía conciencia, no se sabía ciencia cierta cuál era el territorio de México. Muchas veces el imperio ruso y el imperio mexicano llegaron a tener, o sea, roces, no de guerra, pero sí en cuanto a definir, pues, hasta dónde llega mi territorio y hasta dónde llega el tuyo, porque llegaron a chocar, ¿no? Estos imperios. Pero bueno, pues no se sabía, no se conocía hasta dónde llegaba el territorio, no existían mapas bien detallados, y ese es el principal problema de por qué se pierde todo este territorio, a comparación de los Estados Unidos, que ellos sí tenían ciencia cierta de lo que querían y de los territorios que se debían de conquistar. Ellos tuvieron algo muy claro y es igual cuestión de geopolítica, es, a ver, nosotros somos las 13 colonias, ok, nosotros ya nos liberamos de los ingleses, ok, perfecto, qué bueno. Nosotros somos un pueblo que es educado, un pueblo que tiene muchas ventajas en comparación a otros, un pueblo que puede desarrollar tecnología, pero nos estamos viendo muy, muy aislados, o sea, estamos solamente en esta franja de las 13 colonias. Nosotros tenemos que ir más allá, nosotros tenemos que dominar, nosotros tenemos que conquistar territorio y bueno, conocemos muy bien cuál es este territorio y nosotros tenemos que llegar hacia el Pacífico. O sea, es algo que para ser pues el siglo XIX era una forma muy adelantada de pensar, es decir, pues ya no solamente nos basta con el Atlántico, tenemos que llegar hasta el otro lado, hasta el Pacífico. Y sobre todo porque conforme iban adentrándose estos territorios, a pesar de que no eran suyos, iban estudiando qué podían encontrar, iban viendo qué recursos podían explotar. Y uno de ellos, por ejemplo, es estas imágenes típicas, ¿no? Del lejano oeste gringo. Pues bueno, el lejano oeste no se construyó de un día para otro, fue precisamente porque los estadounidenses, con este espíritu emprendedor, muy influenciado por el protestantismo, pues bueno, hay que ir más allá y al ir más allá sí encontramos indios y encontramos pueblos originarios, pero también encontramos recursos que ellos no están aprovechando. Así que tenemos que irnos para el otro lado. Eso es una cuestión completamente de geopolítica
ellos lo tuvieron muy, muy claro en un principio y en México no lo tuvimos claro. O sea, en México era como, pues sí, es el territorio, quién sabe quién vaya hasta allá, o sea, solamente las misiones franciscanas, las misiones jesuitas, o sea, los religiosos son los que se adentran hasta allá, pero pues no obtenemos mucho beneficio. Pues bueno, eso fue por un completo desconocimiento. Los estadounidenses comenzaron a mandar población a estos territorios, comenzaron a poblarlos. Los mexicanos que vivían ahí poco a poco fueron desplazados y en otros lugares de plano ni había mexicanos y fácilmente llegaron ahí. Así que bueno, ahí vemos cómo pesa la cuestión de la geopolítica. Y también aquí hay otra cuestión como bien interesante y es que la geopolítica ya empieza a desarrollarse más como una ciencia, más como un estudio serio y tenemos a un teórico que se llama Mackinder. ¿Y qué decía Mackinder? Pues bueno, mientras Estados Unidos iba creciendo, Europa ya se había establecido como tal, como una potencia. Recordemos que el mar Atlántico seguía siendo esta área, como este pivote, donde todo se interconectaba, donde se tomaban las decisiones, donde estaba la política, el poder en sí representado geográficamente. Pues bueno, los europeos empiezan a desarrollar más teorías y este es como muy interesante. Y Mackinder decía que existía algo que se llamaba Heartland, que es como traducido tal cual español sería la tierra corazón. Y es, ok, todo lo que nosotros queramos desarrollar o aquel imperio que quiera dominar a nivel global, o sea, ya no es solamente el mar Mediterráneo, ya no es solamente el mar Atlántico, ya es el que quiera dominar el mundo. ¿Por qué? Pues porque ya se había estudiado la geografía a nivel global. El que quiera dominar todo necesita dominar el Heartland, o sea, lo que sería, por decirlo así, el viejo continente y concretamente lo que vemos iluminado como área pivote. Mackinder decía, él tenía ahí como un gusto, una simpatía por el imperio ruso. Que ojo, el imperio ruso no, muchos creemos que los rusos son europeos, pero no es así, los rusos son algo que se cocinan completamente aparte. Tienen cierta influencia, por supuesto que la tienen, y una influencia que tiene que ver desde el imperio bizantino. Aquí voy a hacer como un paréntesis cultural, ¿no? Y que también nos puede ayudar un poco lo que tiene que ver con la cuestión de la geopolítica y por parte de los rusos. Y es, pues bueno, el imperio romano, ¿cuál era su capital? Era Roma. Después, los bizantinos son los que se desarrollan y la capital de Roma, pues básicamente se la llevan a Constantinopla. Y bueno, una vez que cae el imperio bizantino, los rusos, bueno, antes de que cayera el imperio bizantino, los rusos, la monarquía llega a emparentarse con la monarquía de Constantinopla. Y a través de ese matrimonio, ellos consideran que Bizancio se va para Moscú. Entonces, por mucho tiempo Moscú se llegó a considerar como la tercera Roma. Es algo como bien, bien interesante. Y esto lo podemos ver hasta la fecha. ¿Cuál es la religión de los rusos? O bueno, la que más domina, pues la religión ortodoxa. La religión ortodoxa, ¿por qué llega a Rusia? Pues por influencia de los bizantinos. Los bizantinos evangelizaron a todos estos pueblos que estaban ahí a su alrededor, entre ellos estaban los rusos. La escritura de los rusos, el cirílico, se desprende del abecedario griego, o sea, de una manera, pues en cierto modo cercana. Entonces, esto tiene mucho que ver con la cultura, con la geopolítica, con el dominio, ¿no? El dominio cultural histórico. Entonces, pues bueno, los rusos se cocinan aparte, los rusos están ahí en su mundo y pues este autor decía, Mackinder, que los rusos lo tenían todo para poder dominar el mundo. Y él decía, a ver, o sea, aquí está el área pivote, lo que pasa alrededor, pues es como la zona de influencia, pero desde ahí tú vas a poder conquistar todo. Entonces, los rusos, pues, cuando fue la etapa comunista, sobre todo,
ellos se compraron mucho esta idea de la geopolítica. Antes de que llegara la época comunista, cuando fue el Imperio Ruso, cuando eran los zares y demás, ellos, pues vaya, fueron un pueblo que no estaba tan desarrollado como los europeos, pero algo que tuvieron muy claro es que tenían que conquistar territorio. Entonces, pues son estepas muy grandes, muy áridas, muy, en todo este territorio lo conquistan fácilmente y llegan hasta el Pacífico. Entonces, ahí vemos cómo las teorías de la geopolítica juegan un papel bien interesante al momento de estar construyendo imperios. Eh, y bueno, aquí estoy dando como un paso muy gigante que es el de la época de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues bueno, como veíamos, los países europeos ya estaban más que institucionalizados, por así decirlo, más que establecidos. Pues bueno, ya existía un dominio de lo que era el continente africano, las divisiones y demás. Recordemos que los europeos son quienes dividen estos territorios por sus caprichos, no por el desarrollo de los pueblos. Y pues bueno, una vez que ya se da el reparto de África y demás, pues el imperio alemán empieza a tener esta visión de, ok, pues cómo le, o sea, yo ya no me quiero quedar solamente con esto, yo ya quiero dominar más allá de este territorio. Tenían unas colonias en África, sí tenían algunas, pero no eran las suficientes. Y ellos empiezan a dar cuenta de algo, igual por medio del estudio de la geopolítica, pues que tenían que conquistar como ciertos pivotes para poder dominar todo el mundo. Y pues bueno, en la Primera Guerra Mundial se empieza a ver un poco esto, pero sobre todo ya es en la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes con quienes hacen sus alianzas, pues con los japoneses y con los italianos. Pero igual, como lo había comentado en otro curso, los alemanes consideraban que geográficamente el otro punto estratégico tendría que ser México. O sea, que tendría que estar en América. Ellos veían a a los estadounidenses como un riesgo para sus intereses y en quién encontraban ese contrapeso, pues es en los mexicanos. Entonces, igual aquí el problema es que ellos decían, o sea, geográficamente lo tienen todo. Alexander von Humboldt nos lo puede, bueno, su legado, todo lo que él estudió, nos lo deja muy en claro. El problema de este territorio, del México, son los mexicanos, o sea, nosotros como pueblo, porque pues no íbamos a estar a la altura de los estándares culturales de los alemanes y de los japoneses. Pero bueno, ellos tenían considerado geográficamente a México. Así que es algo como bien interesante, es algo como muy, muy curioso, que también tiene que ver con la geopolítica. Al final, pues no les bastó, no pudieron pues, con nosotros, evidentemente. De hecho, en un principio, cuando inicia la Segunda Guerra Mundial, México no estaba alineado con los Estados Unidos. De hecho, el gobierno mexicano tenía muy buena relación con Alemania por el tema del petróleo, hasta que en cierto punto pues, los Estados Unidos se dan cuenta que esto representa un riesgo para su zona de influencia y pues es cuando, bueno, si estudiamos un poco la historia, México cuando le declara la guerra a Alemania, pues cuando hunden un barco en el Golfo de México. Lo que dicen es que fue un submarino alemán. Algunos son más escépticos y dicen que en realidad no fue un submarino alemán, que fueron los mismos estadounidenses para dar un pretexto a los mexicanos para romper relaciones diplomáticas con Alemania y ya poder entrar a la guerra. Es algo como muy, muy curioso. Incluso aquí otro paréntesis es Vasconcelos. Vasconcelos tenía mucha relación con pensadores y teóricos alemanes de la época. Es como bien, bien curioso. Si se dan cuenta, el lema de la UNAM es por mi raza hablará el espíritu. Pues bueno, ese concepto de raza proviene precisamente como una influencia del pensamiento alemán. Y aquí vemos otra vez la cuestión de la geopolítica. Cómo es que esta influencia geográfica, cultural, llega hasta nuestros días en un lema de la universidad que es la UNAM. O sea, es algo como muy, muy curioso, ¿no? Entonces, ahí es como algo que podemos analizar en cuanto al impacto que tiene la geopolítica y el estudio de todo esto, ¿no? Y pues bueno,
Igual aquí me voy a apurar porque veo que ya me tardé un poco para variar. ¿Qué pasa? Es la Segunda Guerra Mundial, como bien sabemos, Alemania pues es vencida, y a partir de aquí entra otro pivote, otra cuenca en la historia y en la cuestión geopolítica, y es el Pacífico. Si bien sabemos, durante la Segunda Guerra Mundial hubo un conflicto en esta zona, que fue pues un conflicto armado, bueno, una batalla entre Estados Unidos y Japón, que tal cual es cuando Estados Unidos entra ya a la guerra, fue en el puerto de Pearl Harbor. Pues, ¿qué pasó ahí? Pues bueno, básicamente Japón empieza a bombardear esta base de los Estados Unidos y ahí es cuando, bueno, pues ya entra a escena internacional esta región. No fue la primera vez que esta región se empezaba a considerar ya como una cuenca, como un pivote, pero sí lo podemos considerar ya este bombardeo al de Pearl Harbor, pues ya es como tal el decir bienvenido al Pacífico, ¿no? O sea, bienvenido a la contienda internacional. Japón era un imperio que ya estaba construyéndose en esta región. Japón, antes de todo el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, ya había tenido problemas con Rusia, ya había tenido problemas con China, ya había tenido problemas con los coreanos. Japón comienza a tener, igual por influencia del estudio de la geopolítica y por influencia de teóricos alemanes, de decir, oigan, pues si nosotros queremos, o sea, nosotros somos una isla y estamos aquí aislados, y estamos rodeados de muchos imperios, si nosotros queremos salir adelante, tenemos que dominar los otros países que están alrededor de nosotros. Tenemos que tocar base en el continente y tenemos que dar a notar nuestra influencia en esta zona del Pacífico porque nadie lo está haciendo y nosotros tenemos todo el potencial. Así que bueno, Japón empieza a invadir Corea, empieza a invadir China, empieza a invadir Rusia. Aquí igual otro paréntesis cultural. Durante la Primera Guerra Mundial, Rusia, pues bueno, ellos, antes de que fuera la Primera Guerra Mundial, perdón, los rusos estaban peleando con los japoneses en la zona del Pacífico, precisamente por este pensamiento expansionista de Japón. Así que bueno, ahí vemos cómo los japoneses ya estaban inaugurando esta cuenca, pero ya es hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando como tal vemos que existe, pues ya entra pues, al ámbito internacional. Ahora bien, después de la Segunda Guerra Mundial, vemos que hay un claro ganador, por así decirlo. Bueno, fueron dos, pero el que prevalece hasta la fecha, Estados Unidos. Fueron dos, básicamente, la URSS y Estados Unidos, pero bueno, Estados Unidos termina venciendo con el paso de los años y vemos que Estados Unidos tiene ya como tal una incidencia a nivel internacional. Ellos son influidos sobre todo por esta cuestión de la talasocracia. Eh, Tal vez ya, o sea, ellos buscan el dominio de los mares, lo consolidan con el paso de los años y también establecen bases militares en todos estos países. O sea, actualmente son todos los países que están iluminados, son países donde Estados Unidos tiene bases militares. Aquí nos podemos dar cuenta que la influencia de la talasocracia, a pesar de que ellos, o sea, aquí es como algo bien curioso, ¿no? O sea, Estados Unidos sí decidió conquistar todo el territorio que tenían cercano, decidieron llegar al Pacífico, pero no dejan a un lado su cuestión cultural inglesa y es la talasocracia. Es, ok, sí, tenemos un gran territorio en el continente, ahí nos establecemos perfecto, pero necesitamos dominar los mares. Y ahí es cuando vemos que Estados Unidos empieza a desplazar al imperio británico en cuanto al dominio de los mares. Eso pues se mantiene hasta la fecha y es algo como muy curioso de analizar cómo se mantiene esta visión de la talasocracia. Es muy interesante, ¿ok? Pero bueno, aquí ya vamos a pasar un poco más a lo que sería el futuro. O sea, ¿qué es lo que viene para los países en cuanto a la geopolítica y que también nos compete a nosotros? Pues bueno, de entrada, insisto, no me quise clavar mucho en los temas ya de actualidad que creo que son como muy conocidos
y quería que abordáramos más como cuestiones que no son tan dialogadas constantemente. Pues bueno, de entrada vemos que China, bueno, como tal, ya mencionamos, el Océano Atlántico se volvió esta nueva cuenca, este nuevo pivote a nivel internacional. Pues China es el país que ha sabido sacar provecho de todo esto y China se está poniendo las pilas, como también lo hemos comentado. Incluso ya lo vemos ahora, China le está haciendo mucha competencia a los Estados Unidos. Actualmente el gobierno de Donald Trump, pues qué es lo que ha realizado, qué medidas ha tomado, el aislamiento, mientras que China no. China, ellos han decidido emprender económicamente a nivel internacional. Ellos sí han buscado generar influencia económica en otros países. Política puede ser que a lo mejor en países de América Latina pudiera ser que sí, pero bueno, no es tanta, ¿no? No es tanta su influencia. En África sí ellos han buscado tener esta influencia. Es algo como muy curioso, pero aquí vemos que los chinos están dando un nuevo paso, mientras que los estadounidenses se están quedando en su territorio. Entonces es algo como muy curioso, pero bueno, también necesitamos conocer la geografía de este país y la población que tiene este país. Estos mapas son muy interesantes porque aquí vemos cómo está repartida la población en China. O sea, uno puede decir que China es un país como súper grande, súper inmenso y demás. Pues sí, el problema viene en que la población de China está básicamente en el Pacífico. Uno de los riesgos que tiene China es que la parte occidental, que es donde se ubica solamente el 6% de la población, se pueda perder en un futuro. Pero ojo, aquí ellos, es como lo interesante, geopolíticamente, ellos pues sí han estudiado bastante bien este tema y tienen muy presente este riesgo. Así que lo que están haciendo los chinos es que están construyendo ciudades en la parte oriental, perdón, en la parte oeste del país, ¿no? En toda esta parte donde solamente se vive un 6% de la población. Entonces, aquí, ¿qué es lo que podemos encontrar? Ellos saben que este es su riesgo, ellos saben que si no colocan población en este lugar, pueden perder todo este territorio, pues están adelantando, están mandando gente, están construyendo ciudades, y vaya que no son ciudades pequeñas, o sea, son ciudades bien establecidas. Entonces, ahí es donde vemos el estudio de la geopolítica, el entender que, bueno, si hay un territorio que no está siendo poblado y que no está siendo aprovechado, pues va a ser difícil. Aquí también encontramos los factores geográficos que son, bueno, ahí encontramos desiertos, o sea, y la meseta del Tíbet, y encontramos el Himalaya. Son barreras naturales que no permiten tal vez la expansión de la población. Pero aún así, en estas zonas encontramos pueblos que son adversos al gobierno central de China. Un caso muy famoso es el del Tíbet. O sea, los tibetanos son estas personas que no quieren seguir con China, que están alejados de la parte del Pacífico y pues han tenido ahí una serie de conflictos. Entonces, es el riesgo que tiene China, pero ya lo están atendiendo. Ahora, en cuanto a Rusia, ¿qué es lo que está pasando con Rusia? Pues bueno, recordemos que esta teoría del Heartland, ellos todavía consideran eso y hay una herramienta o un recurso que les ha ayudado a mantenerse al menos un poco oxigenados y es el abastecimiento de gas a Europa. O sea, los principales asentamientos de gas para este continente provienen de Rusia. Esto es lo que ha mantenido al régimen de Vladimir Putin, por decirlo, es una cuestión como muy interesante, que los ha mantenido a flote, pues es esto, ¿no? O sea, si los europeos, por cualquier hay algún problema o así, pues, no se preocupen, les cerramos el suministro de gas o les subimos los precios. Es como una manera en la cual Rusia ha buscado mantener esa influencia en Europa, pero también los europeos, pues no es de lo único que sobreviven. Y una manera de contrarrestar la influencia de Rusia en toda esta región ha sido la consolidación de la Unión Europea. Por eso el conflicto de Crimea es una de las partes de este conflicto. ¿Qué ha pasado aquí en cuestión de geopolítica? Ok, hablamos del Heartland, pero también debemos entender que para dominar el resto del planeta
pues sí o sí se necesita un acceso a los mares. Si nosotros vemos un mapa de Rusia, y sobre todo lo voy a colocar aquí para que nos demos una idea. Perdón. Este es el mapa de Rusia. Vemos que mar solamente hay en el norte, y en el Pacífico, o sea, al este. En el oeste no hay mar, básicamente, o sea, no tienen salida al mar. Por eso fue lo del conflicto de Crimea. ¿Por qué? Porque Crimea, que lo podemos encontrar aquí en este mapa, del lado izquierdo, ahí viene Crimea y viene un asterisco. Pues bueno, ¿qué fue lo que pasó con Crimea? Crimea tiene acceso al Mar Negro y el Mar Negro tiene acceso al Mediterráneo y el Mediterráneo tiene acceso por un lado al Atlántico y por otro lado al Canal de Suez. El Canal de Suez es la conexión que hay ahí en Egipto hacia la península arábiga. Entonces, pues por eso es que los rusos ya se anexaron a Crimea. Por eso es que los rusos no quieren que Ucrania se una a la Unión Europea. Por eso es que los rusos tienen bien conquistados, o bueno, no conquistados, pero bien, hay mucha incidencia con Bielorrusia. ¿Por qué? Pues porque ellos, aquí está el otro mapa, ahí está Bielorrusia, ahí está Ucrania, porque estos países les siguen sirviendo como zonas de influencia y como barreras naturales para frenar al expansionismo de la Unión Europea. Esto tiene que ver con geopolítica por completo. Y también otro dato, y es, en el Mar del Norte, pues, ¿qué encontramos? O sea, está el Polo Norte, ok, sí. Y pues son mares que por un tiempo se descongelan y por otro están completamente congelados. Ahora bien, ¿qué pasa con el calentamiento global? Pues con el calentamiento global, el Polo Norte ya no se estaría congelando todo el tiempo. De hecho, ya hay una tendencia muy marcada, y es que ya no se congela como antes. Cada vez es menos el hielo perpetuo, por así decirlo. Y pues aquí va un dato bien interesante, y eso a Rusia le beneficiaría. O sea, a Rusia de manera directa le beneficia el calentamiento global. ¿Por qué? Porque así ellos tendrían acceso al mar. Y si ellos tienen acceso al mar, pueden comerciar con otros países. Y ojo, aquí, pues bueno, ¿qué países serían los que le quedan más cerca? Pues a lo mejor Canadá. Que Canadá vaya a comerciar con Rusia, pues a lo mejor en un principio, pues bueno, no le sea muy de agrado para para los estadounidenses, pero geográficamente pues, sí podría convenirles. Entonces es algo bien curioso. La autodeterminación de los países en cuanto a la geopolítica, mmm, yo creo que sí es un tema que se puede analizar desde la geopolítica, como lo decíamos en cuanto a China, lo de los tibetanos, lo del Tíbet. O sea, ellos sí buscan la autodeterminación, por supuesto que sí. Pero vaya, también, pues siendo realistas, pues China, o sea, toda la cuestión geográfica, el armamento, el poder económico, o sea, es muy fácil que puedan dominar a los tibetanos. Y otra cosa es que los tibetanos se encuentran, pues, en el Himalaya. Entonces, no van a poder crecer mucho, no lo van a poder hacer. Es un pueblo que lamentablemente, o sea, sí, sufren violaciones de derechos humanos, por supuesto, pero están muy aislados y ese es el principal problema que ellos tienen. Y al sur, pues está India. Y pues India es un país que está completamente consolidado, ¿no? Tal vez ellos, ahí pudieran ser como una zona donde ellos pudieran tener más influencia y demás, pero solitos no podrían. Así que es algo como muy lamentable y que sí se puede analizar desde la perspectiva de la geopolítica. Pero bueno, aquí ya nada más regresando a esto, pues sí, los rusos tienen ahí encadenados tal vez un poco a los europeos con el tema del gas. Los rusos tienen muy buena relación con los chinos, precisamente porque, bueno, ellos sí tienen una muy buena salida al mar. Ellos también tienen una muy buena relación con algunos países de Medio Oriente. No es con todos, pero uno es Irán. O sea, con Irán tienen ahí como una relación pues cordial, una relación que pues sí puede llegar pues sí, o sea, les ayuda geopolíticamente, les ayuda. También con Siria, por ejemplo, recordaremos que hubo un conflicto en este país
en el que querían quitar al régimen de Bashar al-Assad. Pues bueno, los rusos fueron los primeros en estar apoyando a este país. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos quería generar una influencia en esta zona. Los rusos evidentemente no iban a dejar esto. Los rusos ahí tienen una relación pues cordial con los turcos porque también son vecinos, porque les conviene, pero algo que se cree o se considera es que los turcos van a tener un papel más trascendente en un futuro. Entonces, bueno, y aquí también algo nada más súper rápido de los rusos es, si nos damos cuenta en el Pacífico, ellos no tienen población, no hay nada. Y ese es uno de los principales riesgos de Rusia. Para empezar, la población es muy poca y está enfocada en la parte que está pegada a Europa. En el Pacífico no tienen, no hay nada de influencia. O sea, tienen un puerto que es Vladivostok, pero no lo han aprovechado al máximo y sobre todo también por una cuestión de geopolítica y es pues cómo trasladas recursos desde ese puerto tan lejano hasta Moscú o hasta San Petersburgo o hacia la zona que ya es más el Cáucaso, que es donde ahí donde dice Georgia, la parte de arriba, toda esa zona. O sea, ¿cómo le haces? Pues es mucho gasto. Así que ese es uno de los principales problemas que tiene Rusia. O sea, Rusia es un país que a la larga podría colapsar, por supuesto que sí, sobre todo porque ya no tiene la población, porque están aislados, que están dando la lucha, la batalla, por supuesto que sí, pero es algo complejo. India es otro país que está destacando bastante. Ay, perdón, me dejé ahí la bandera encima. O sea, India es un país que ha desarrollado ciencia, que ha desarrollado tecnología, y que también tiene que ver mucho con, o sea, con la cuestión de la geopolítica. O sea, ellos se encuentran en el mar Índico, ellos están ahí enquistados. India es como si fuera básicamente un continente, pero recordemos que siempre las cuencas, los pivotes, ¿por qué se han dado? O sea, la de importancia por lo que están aportando, por lo que pueden dar al resto de la humanidad. Pues India, así como China, está desarrollando tecnología. Los indios, o sea, de verdad, aquí nosotros ya lo podemos ver en empresas como Microsoft y todas estas que son que están establecidas en Estados Unidos, pues bueno, ellos, los indios, están aportando a muchos científicos y se están yendo estas empresas. No es nada descabellado el encontrarte a gente de la India en empresas estadounidenses. Ahí te das cuenta de la influencia que tiene este país y de cómo va a seguir creciendo y cómo están desarrollando tecnología y que es una puerta que lamentablemente en México no se está tocando. Veíamos también la cuestión del Pacífico, también lo mencionábamos en la sesión pasada cuando analizábamos las teorías, sobre todo la de la gobernanza. Pues bueno, ¿qué pasa? En el Pacífico, pues se desarrolló este esquema de la Alianza del Pacífico para que países como México, Colombia, Perú y Chile tuvieran una incidencia más fuerte y poder contrarrestar a otros países como China o poder negociar de una manera más sencilla y más fácil. Así que bueno, este es otro de los aspectos que tienen que ver con la geopolítica. Aquí nosotros tendríamos que estarle apostando a construir unas relaciones con estos países, e incluso, bueno, otros países de la región pudieran ser Panamá, pudiera ser Costa Rica, que son países que están, pues que comercialmente están muy avanzados, que políticamente son estables, y ahí es donde también deberíamos nosotros como mexicanos empezar a ver cuál es nuestra zona de influencia, o sea, qué es lo que nosotros deberíamos estar realizando y sobre todo viendo que ahora el Pacífico es el futuro. Y pues bueno, aquí esto ya es para prácticamente terminar la clase, es, pues vemos lo que es la Alianza Centro-Bajío-Occidente. Esto también tiene mucho que ver con la cuestión de la geopolítica. ¿Por qué? Porque al final, bueno, sí son los estados que están aportándole más a la economía de México, son países, perdón, son estados, aquí lo vemos Jalisco, pues Jalisco tiene salida al Pacífico. O sea, ¿qué pasaría si aquí se integra todo un esquema de cooperación que tenga un alcance internacional? Y bueno, aquí imaginen, o sea, y que ya está pasando, o sea, vemos que Guanajuato es el estado que más importa de los estados mexicanos que no está en la frontera, es el que más importa.
el que más tiene importación y exportación. O sea, esto te habla de un proceso de algo de geopolítica y que si todos estos estados siguen consolidando esta alianza, pues vaya que tiene mucho futuro. Incluso Tamaulipas estaba viendo si se sumaba como a esta alianza. ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, es que nosotros pues tenemos la salida al Golfo de México, entonces pudiéramos estar haciendo un corredor. Y esto también tiene que ver de una vez más con la geografía. Así que, o sea, la geografía sí condiciona mucho, sí puede condicionar mucho el desarrollo de los pueblos. Ya no es el único factor, por supuesto que no, pero todavía sigue siendo. O sea, mientras no exista la teletransportación, o sea, suena ridículo, pero mientras no exista esto, la geografía vaya que va a tener un papel muy determinante. Y lo podemos ver en contraste con otros estados, como lo es Oaxaca, como lo es Chiapas, como lo es Guerrero. Son estados, perdón, que se encuentran aislados, donde pasa una sierra, o sea, un sistema montañoso, donde hay mucha pobreza, donde no, a pesar de que tienen, esto es lo irónico, tienen acceso al Pacífico, pero ¿cómo lo están aprovechando? Pues bueno, sí, podrás tener acceso al Pacífico, pero si no desarrollas la tecnología, si no desarrollas la ciencia, si no colocas una serie de condicionantes para que se desarrolle la democracia, pues difícilmente vas a salir adelante. Y bueno, si vemos que ahí están enquistados estos grupos de los sindicatos de maestros, que no buscan educar, que solamente buscan tener cotos de poder, pues lamentablemente no van a poder salir adelante estos estados. Otro caso sería el sur del estado de Puebla, o sea, la Mixteca. O sea, tú notas muchísimo la diferencia en cuanto a la zona, la zona metropolitana de Puebla en comparación con la Mixteca, ¿no? Por lo mismo, por la condición geográfica y porque están como muy, muy aislados. O sea, es algo triste, pero es algo que nosotros deberíamos de desarrollar. Chiapas ha tenido malos gobiernos, pues sí, Mirna, tú que eres de allá, Mirna, o sea, seguro lo conocerás aún mejor, y es pues, los malos gobiernos, o sea, y hay puertos en Chiapas, por supuesto que los hay, ¿no? Si no me equivoco, uno es portuarista, y también pues Chiapas está pegado a Centroamérica. Entonces, ¿qué pasaría si existiera una visión de la geopolítica en cuanto a lo que somos como país? O sea, ¿qué pasaría si México se tomara en serio el decir, vamos a generar incidencia con Centroamérica? Y tú, Mirna, que estás ahí en Chiapas, no me dejarás negar. O sea, la relación que existe entre Chiapas y Guatemala, o sea, es una constante, ¿no? O sea, es como muy, muy común. O sea, tanto desde una perspectiva de desarrollo como una que no. Un caso es fenómenos, ¿no? El de migración. O sea, igual tú, Mirna, no me dejarás mentir. Yo conozco porque tengo familia viviendo allá y me estaban comentando la otra vez que fui antes de la pandemia que de hecho el gobierno federal está permitiendo, o sea, sí permite el paso de los de centroamericanos y que hasta les están dando IFES o INES para que ellos puedan votar ahí en Chiapas. Y es una problemática bien fuerte, ¿no? O sea, es algo bien, bien curioso, es algo que no se está atendiendo, es algo que tiene que ver con la geopolítica, que se ha vuelto un problema, pues sí, lamentablemente se ha vuelto un problema y que nuestros gobiernos no ha estado a la altura para resolver la problemática y ver qué cuestiones de beneficio se pueden sacar aquí. O sea, ¿qué pasaría si no se estoy aquí como delirando? O sea, que Chiapas se volviera como este enclave mexicano para generar incidencia en cuanto a los procesos políticos de Centroamérica. Ya lo vemos culturalmente, vemos que Centroamérica depende mucho de México. O sea, igual yo que he ido a Guatemala, es como muy curioso ver que los centroamericanos están muy al pendiente. O sea, esto es una cuestión también de geopolítica en cuanto a la influencia cultural, por supuesto, y es los centroamericanos ven mucho las telenovelas mexicanas, ven mucho los partidos de fútbol, están muy al tanto de las ligas de fútbol mexicano, o sea, es como de la política, están muy, muy atentos. Es algo completamente natural, es una incidencia natural que tiene México, pero que no se ha sabido explotar. O sea, ¿qué pasaría si nosotros empezáramos a analizar como
más esta cuestión. ¿Qué pasaría si se construían más esquemas con Costa Rica, con Panamá, como para mejorar la situación en toda esta región? Aquí, como dice, miren, se ven a los inmigrantes que están pidiendo dinero en los cruceros, que están en las calles, o sea, lamentablemente así está pasando, ¿no? O sea, y es gente que vive en la pobreza o gente que está siendo expulsada de sus países para llegar aquí. Y aquí creo que no deberíamos de tener la visión como de, no, pues hay que correrlos, o sea, porque al final eso no va a resolver nada. Al final tenemos que generar esquemas de cooperación para que estas personas puedan salir adelante. E insisto, esto tiene mucho que ver con la geopolítica. Incluso, vaya, o sea, la diversidad que tiene México es tan grande que pudiera hablarse como de diferentes regiones geográficas y que han sido muy bien estudiadas y que ahí, a partir de eso, nosotros pudiéramos entender mejor la geopolítica de nuestro país y ver cómo hay una relación con el mundo, o sea, con la cuestión internacional. Así que igual, bueno, para ir ya cerrando esto, hay un libro muy interesante que se llama Los próximos 100 años de George Friedman. Es como, él lo dice, o sea, no es que yo quiera leer el futuro, pero me atrevo a hacer un ejercicio de análisis de qué es lo que va a pasar a nivel internacional. Y algo que él comenta dentro de este libro es, bueno, la dinámica que existe entre México y Estados Unidos va a seguir evolucionando por una cuestión geográfica. Por mucho que se diga eso de que pobre México tan lejos de Dios, tan cerca de los Estados Unidos, no deberíamos de verlo así. O sea, sabemos que la relación es muy dispar, por supuesto que lo es, pero tenemos que dejar a un lado ese pensamiento nacionalista cerrado de que solamente nos dominan y así, ¿no? O sea, hay que sacarle provecho a todo lo que, a toda esta relación, a la cuestión geográfica y que culturalmente ya hay un esquema ahí bien interesante, ¿no? De mexicanos que se van a Estados Unidos, de personas, si el libro se llama Los próximos 100 años, ahí está, de George Friedman. Yo lo tengo en inglés en PDF. Si quieren, se los puedo mandar, pero la desventaja es que está en inglés. Pero si les sirve, pues se los comparto. Y bueno, dentro de este libro, ¿qué es lo que menciona? Pues que definitivamente este proceso se va a seguir dando. Este proceso de México-Estados Unidos se va a consolidar todavía más. La población hispana de origen mexicano es la más grande en Estados Unidos. Incluso hasta es curioso ver cómo lo que era el territorio de México con esta población se ha ido, por así decirlo, recuperando. Es un fenómeno similar al de los árabes en Europa, o sea, es la zona natural de influencia que tiene este país. O sea, y que ojo, los alemanes con von Humboldt ya lo habían previsto, ¿no? Ellos decían, pues es que los mexicanos nosotros les podríamos ayudar a recuperar ese territorio perdido. Pues, o sea, por la cuestión geográfica, poco a poco se ha ido, por así decirlo, recuperando. O sea, digo, yo no he ido nunca a Estados Unidos, pero dicen que cuando tú vas a estos estados, sobre todo los del sur, se nota mucho la influencia de la cultura. Incluso hasta la gente en los restaurantes, en las tiendas y demás, te hablan en español. O sea, si les hablas en español, te entienden. Yo conviví con una tejana cuando me fui a hacer mis prácticas profesionales y ella entendía español a pesar de que no lo había estudiado tanto, tenía muchos amigos de origen latino, como que muchos valores, muchas cuestiones culturales, ella también como que las vivía. A lo mejor un ejemplo muy burdo es el de Selena, ¿no? O sea, Selena, o sea, a ella le gustaba escuchar canciones de Selena y le agradaban y se las sabía, a pesar de que no entendía muy bien lo que decían, pero es una cuestión cultural y ella era, bueno, es gringa, gringa, súper gringa, ¿no? Y es como bien curioso porque es tejana, sus papás no son tejanos, pero ella, pues ya era tejana. Entonces ahí es una integración bien curiosa. Y en el libro, sí, claro, les mando el libro. En el libro lo que dice es, puede ser que en un futuro haya un conflicto, quién sabe si armado o no, pero puede ser que haya un conflicto en esta región y pueden pasar cosas como desde que esto se vuelva un nuevo país, que esta zona del sur de Estados Unidos se termine adjuntando a México, o puede ser que se cree como algo nuevo,
como el sur de México, el sur de Estados Unidos y el norte de México, como si fuera una nueva nación, o a lo mejor no es una nueva nación, pero sí es una integración total. Y yo honestamente sí creo que esa integración va a continuar, se va a dar, y lamentablemente el sur de México es el que se está quedando atrás. Por eso es que necesitamos entender mejor la cuestión de geopolítica, necesitamos entender las ventajas de comprender la geografía, entender cómo, qué visión queremos nosotros tener, hacia qué cuenca estamos apostándole, o sea, todo esto, ¿no? Para ver hacia dónde vamos. Es como algo muy, muy curioso. Y ya para ir cerrando, nada más para que nos demos cuenta, o sea, los estadounidenses, o sea, se discute mucho que si los chinos, que si son potencia, que si ya le ganaron a Estados Unidos y demás, pues bueno, algo que sabemos por ahora es que los estadounidenses son quienes llevan la ventaja en el tema espacial. No quiere decir que los chinos no le estén apostando, por supuesto que sí, también le están apostando, pero por ahora los estadounidenses ya están explorando esto, ¿no? Ellos son la punta de lanza, ellos son los que tienen el dominio de esta área y también tiene que ver con la geopolítica y en un futuro seguramente la geopolítica ya no será solamente el planeta Tierra, ya será incluso a nivel espacial. Entonces, es algo que por lo general no nos lo cuestionamos, no nos lo preguntamos, pero ¿qué pasaría si México de verdad le apostara a la ciencia y a la tecnología y empezara a apostarle a estos temas? Ya vemos otra cuestión, aquí es lo de la Alianza Centro Bajío. En Querétaro, pues no, creo que no hay nadie de Querétaro aquí, pero en Querétaro se está desarrollando la industria aeronáutica, ¿no? Y que ya tiene que ver también con lo del espacio. Entonces, aquí vuelvo a lo mismo, la Alianza Centro Bajío Occidente tiene mucho futuro, pero es cuestión de que sepamos aprovecharla y que sepamos apuntarla, ¿no? Y bueno, ya también igual se me olvidaba este paréntesis, aunque ya lo toqué, la influencia de Rusia, pues sí todavía se nota, ¿no? Y ellos quieren, pues quieren seguir teniendo influencia, pero ya hay una iniciativa nueva que se llama de los tres mares, y son todos estos países que están en azul, son países que han resentido a lo largo de la historia la influencia de los rusos y se están uniendo para poder salir adelante. O sea, es algo curioso, son esquemas de cooperación internacional, son esquemas que tienen que ver con geopolítica y que nosotros deberíamos de aprender de ellos, ¿no? Al momento de aplicarlos en América Latina. Y bueno, pues ya ahora sí para terminar, aquí les dejo una reflexión que es conocer y entender en dónde estamos. Ese es el llamado que yo les haría de este módulo. Si nos damos cuenta, la geopolítica tiene mucho que ver, evidentemente, con la parte internacional, pero en México no se ha sabido explotar. Y yo esperaría que de ahora en adelante entendamos más pues esto de la geopolítica, que lo estudiemos mejor, que veamos cómo se puede aplicar, que veamos que México es un país que tiene mucho potencial, es un país que, insisto, desde el siglo XIX se ha estudiado de manera pues, profesional para ver hacia dónde podemos apuntar nosotros. Así que no hay que olvidar esta perspectiva de la geopolítica, hay que construir esquemas de cooperación y hay que entender pues, que la geografía sigue jugando un papel muy interesante y la política, pues al momento de mezclarse con de juntarse con la geografía, nos da esto, ¿no? Así que, bueno, pues esto, no sé si tengan algún comentario, pregunta, duda, me extendí un poquito, ya sé, como siempre digo, me encanta hablar, me encanta estar desarrollando ideas y así, pero bueno, no sé si tuvieran algún comentario, duda, observación, aclaración, y bueno, sí, nadie tu... Ah, bueno, el libro sí se los voy a mandar. Ahorita se los mando por el grupo para que lo tengan. Y también, si les mando ese PDF, si encuentro, si lo llego a encontrar en español, también se los voy a mandar, pero no, no me comprometo, honestamente. No, no me ha costado mucho trabajo encontrarlo en español. Pero bueno, pues ya nada más para cerrar la sesión de hoy, si me ayudan, bueno, los que gusten ahí prendiendo sus cámaras para tomar la fotografía de esta sesión.
Y pues igual recordarles que estoy a la orden ahí en el chat de WhatsApp para lo que necesiten. Igual espero que no haya sido como muy pesada la plática el día de hoy. Sé que en sábado pues es complejo, es difícil y así, pero vaya, lo importante es que estamos aquí conectados, que si hay dudas, por favor, coméntenme, que yo estoy a la orden para lo que necesiten y que de verdad hay que aprender bastante de estas temáticas. O sea, ¿qué pasaría si estudiáramos un poco más de geopolítica ya enfocada en solo nuestro país? O sea, no, yo creo que nos iría muchísimo mejor ya dejar de pensar en esquemas de solamente mi municipio, solamente mi estado. La Alianza Centro-Bajío Occidente es un caso muy particular y lo vemos también ahorita con lo de todo lo de los fideicomisos, o sea, de ciencia, de tecnología. Ahí vemos cómo nos estamos yendo para atrás por completo. O sea, Estados Unidos tiene el dominio hasta en el espacio y nosotros nos cortan estas herramientas, ¿no? Así que, pues bueno, nada más es como la reflexión de esta temática. Ya voy a tomar la fotografía, así que, bueno, si gustan peinarse, sonreír, ahí va la fotografía y la tomaré a la de tres, a la una, a las dos y a las tres. Ahí va otra vez. Listo. Muy bien. Pues eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho la sesión del día de hoy. Espero no haberlos mareado. Y pues nos vemos el siguiente sábado, ¿vale? Muchas gracias. Nos vemos el sábado. Nos vemos Ernesto. Cuídate, que te vaya Adiós. muy bien. Nos vemos, Mirna. Saludos. De nada, Julio. Ahí nos estamos viendo. Cuídense, que les vaya bien.